Muy buenas, ¿cómo están amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del Radar aquí en Alacantí Televisión. Comenzamos. La década de los años 20 del siglo XXI marcará al menos de momento la historia de estos tiempos. Una pandemia mundial con miles de muertos en España, una erupción volcánica como no se veía desde el siglo pasado y para rematarlo todo, una guerra de consecuencias aún desconocidas. Consecuencias que ya son palpables en todos los países europeos y mucho más allá. Servidor no es un especialista en geopolítica internacional, pero es más que obvio que los mandatarios rusos, con el autócrata Putin a la cabeza, llevaban mucho tiempo trazando el plan para la invasión de Ucrania y sus consecuencias para Occidente. De hecho, las reservas de gas ruso llevan meses decayendo para forzar la subida de sus precios en el viejo continente, al margen del coste en vidas humanas y daños materiales de un conflicto que solo Rusia busca. Los tentáculos del mismo llegan mucho más allá, tanto que la comunidad internacional ha tomado cartas para sancionar a un régimen que mantiene a su población desinformada y con derechos fundamentales como la libertad de expresión coartados. Un ruso medio no sabe hoy en día que su país está invadiendo sin razón ni provocación previa a otro país antaño hermano. Y quienes lo saben salen a la calle a protestar contra la guerra. En torno a 15.000 de ellos ya han dado con sus huesos en la cárcel por pedir el fin del conflicto, escudado en el potencial atómico de la Rusia de Putin. En Occidente, como en tantas ocasiones, quienes pagan el pato son los de siempre, los que menos recursos tienen. Son ellos quienes han de afrontar los aumentos de precios en la práctica totalidad de productos, algo que ya venía sucediendo antes de la invasión, pero que se ha agudizado hasta el punto de que muchas personas se plantean seriamente su futuro. Son quienes no pueden llenar el depósito con el carburante a 2 euros el litro, quienes tienen que elegir entre poner la calefacción o comprar comida, quienes se ven obligados a abandonar sus proyectos de vacaciones para sufragar los estudios de sus hijos y un etcétera casi eterno, porque siempre son los mismos quienes pagan los caprichos de viejos ricos que envían al frente económico o bélico a jóvenes pobres para que les garanticen sus ganancias futuras. Todos ellos, todos nosotros, vamos a requerir de nuevo toda la ayuda posible por parte de las administraciones para no caer en una pobreza que amenaza con convertirse en crónica. Una pobreza acentuada por los inciertos caprichos de un oligarca que aspira a recuperar la vieja gloria de un imperio que cayó víctima de sus propios errores. Corrupción, saqueo de la riqueza nacional y un total aislamiento de la vida de sus compatriotas. Ellos, los rusos y rusas, son quienes tienen el poder de presionar a sus gobernantes para finalizar una situación que amenaza con una tercera guerra mundial que sería la última de nuestra especie, o con una imprevisible segunda guerra fría. Después de todo, ni siquiera en Rusia hay suficientes cárceles para tanto opositor a la guerra. Los nadie siempre fuimos y seremos más. Activamos el radar y comenzamos. Comenzamos repasando cronológicamente las ya casi 3 semanas de conflicto que se llevan disputadas en Ucrania y lo hacemos con las informaciones relativas aquí, a nuestra comarca, Alacantí. Y abordaremos, como siempre, en clave periodística los principales temas de la actualidad, muy marcada precisamente por ese conflicto entre, mejor dicho, Ucrania y Rusia, que está lastrando prácticamente todos los puntos que tienen que ver con la actualidad diaria. Lo hacemos, decimos, con nuestros periodistas colaboradores. Como decíamos en nuestro sumario, hemos querido echar la vista atrás, aunque solo prácticamente 3 semanas, desde que empezó el 24 de febrero esa guerra entre Rusia y Ucrania por la única voluntad, en este caso recuerden, de Rusia, que ocupó parte del territorio ucraniano sin una motivación, sin una provocación, sin una razón propia para llevar adelante ese conflicto. Lo hemos hecho en torno a las informaciones que hemos abordado aquí en las localidades de la comarca del Alacantí, concretamente en Alacantí Televisión. La primera de ellas hace referencia al inicio de ese conflicto que nos sacudía a todos y nos dejaba prácticamente sin saber cómo íbamos a reaccionar ni cuánto iba a durar esta situación. Suenan sirenas en plena capital de Ucrania. Ha estallado la guerra. Las tropas rusas se preparan para invadir el país. Tanques en las calles
y bombardeos en bases y aeródromos militares. Y de esta estampa bélica a esta otra, atascos en las salidas de ciudades ucranianas, cruzar la frontera, misión complicada. Al menos en mi familia, mi padre lo tiene claro que se va a quedar en Ucrania a defender el país hasta el último momento, pero parte de la gente está saliendo de Ucrania por todos los medios. Han cancelado vuelos, hay atascos en las fronteras y la gente que puede está huyendo. En menos de un día, cientos de personas han pedido asilo en España. En Alicante, muchos ucranianos muestran su preocupación. Lo ven como un ataque injustificado. De hecho, no se lo esperaba nadie porque siempre, históricamente, son dos pueblos hermanos, por decirlo de una forma. Y claro, entiende que son juegos políticos. Sí que es una cosa que será difícil de olvidar. Y mientras que las muestras de solidaridad por parte del pueblo ruso no cesan, también los hay que apoyan la actuación de Putin. Están muy contentos y muy alegres y han dicho que por fin Ucrania puede reunirse con Rusia. Y pienso que Putin ha hecho todo muy correcto. El soberano ruso ha advertido de que cualquier interferencia de los estados de la OTAN tendrá consecuencias como nunca antes habían visto, una amenaza que aumenta el clima de tensión. Esos fueron los primeros pasos de una guerra que todavía hoy se sigue disputando y que nos sigue lastrando la existencia en base a las consecuencias, sobre todo económicas, que tiene para el resto del continente europeo. Es el primer conflicto serio que ha provocado una gran cifra de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, a día de hoy son las cantidades de refugiados que se han desplazado desde Ucrania las que no se producían desde el gran conflicto mundial que acabó con la derrota del régimen de Hitler y la instauración de la Guerra Fría, de la que hemos hablado al inicio de este programa. No obstante, aquí en la ciudad de Alicante fue el ámbito de la cultura el primero que se movilizó para dar apoyo visualmente a los refugiados ucranianos. Aquí en la ciudad existen miles de personas de origen ucraniano censadas en ella que también, como no, asistieron sabiendo que Cultura les iba a dar ese apoyo a este evento. La invasión de las tropas rusas sobre Ucrania está provocando una respuesta casi unánime a nivel mundial. Desde todos los ámbitos y en muchos países se están llevando a cabo iniciativas de apoyo al pueblo ucraniano, que intentan aligerar la situación que atraviesa. Una de ellas ha tenido lugar en Alicante, bajo el nombre Desde Cultura en apoyo de Ucrania. Representantes de la política y la sociedad alicantinas han mostrado su apoyo al país atacado, todo en un acto que ha contado con presencia de la comunidad ucraniana en la ciudad. Ellos tienen que sentir el aliento no solo de las ayudas que les están llegando por los demás países, sino también las instituciones, y la más cercana que tiene el ciudadano aquí en España es el ayuntamiento, con lo cual no podíamos dejar de hacerlo. Pero estoy convencido, absolutamente convencido, de que vamos a poner a disposición de todas las víctimas de la invasión y de esta agresión todos los recursos de los que dispongamos, y lo vamos a hacer conjuntamente. Además del apoyo moral, también se están materializando iniciativas solidarias, entre ellas las recogidas de alimentos, ropa y material sanitario para paliar los efectos de la invasión por parte de los propios ucranianos. No hemos dejado de trabajar, estamos ayudando, organizando todo para ayudar, para que llegue cuando antes, para comida, porque le falta ropa, la gente se está quedando en la calle, es terrible. Y a mí, en una familia libre y nueva, no olviden recordarme con una palabra buena. El mundo de la cultura alicantina ha puesto así de manifiesto su posicionamiento en contra del conflicto bélico de Ucrania. Hablábamos de las consecuencias económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Una de ellas tiene que ver con uno de los sectores importantes aquí en la comarca del Alacantí en general, en toda la Costa Blanca, como es el inmobiliario. Durante muchos años la venta de viviendas, especialmente a gente que tenía mucho dinero y que provenía de Rusia, algunos de esos oligarcas, ha sido un baluarte para dinamizar este sector. Lo que ocurre ahora es que lo que se busca son viviendas de alquiler. Lo hemos testado aquí en Alacantí Televisión acudiendo a los profesionales del sector. Viviendas de alquiler para dar cabida al ingente número de personas que se prevé que vaya a acudir a la ciudad de Alicante y a su área de influencia en las próximas semanas, huyendo precisamente de ese conflicto. Una situación que contrasta radicalmente con la de los rusos, que, como saben, tienen sus fondos bloqueados y no pueden acceder a ellos, y por tanto han dejado de comerciar con la compra y venta de estas viviendas. Por otra parte, los ucranianos que llegan lo hacen sin trabajo y prácticamente sin recursos, algo que ha obligado a modificar las condiciones del alquiler, como vemos en esta pieza.
Son ya más de 2 millones de personas, mujeres, ancianos y niños, las que se han visto obligadas a abandonar Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Llegan a los países limítrofes por millares, pero su odisea no ha hecho más que empezar. Muchos de ellos llegarán hasta tierras alicantinas. Sin recursos ni trabajo, buscan una vivienda temporal donde residir hasta que acabe el conflicto. Un hecho que ha disparado la demanda de vivienda de alquiler en la provincia. Los condicionantes económicos de los refugiados empujan a reducir la duración de los contratos. Veníamos con una demanda ya bastante grande de alquiler y ahora, digamos, se multiplica, ¿no? Sobre todo por este tema. Está siendo bastante grande la demanda, o sea, más de lo que nos esperábamos. Hay que buscar formas solamente para poder solidarizarnos y ayudar. En el lado contrario de la balanza está la población rusa. Con sus activos financieros bloqueados en los bancos, su liquidez ha caído en picado. Como consecuencia, la compra de viviendas en Alicante por su parte se ha cortado en seco. Estamos teniendo muchos clientes de Rusia que, claro, están teniendo problemas con la forma de traer el dinero de allí. Sus cuentas están todas bloqueadas. Entonces, si tiene que vender una casa hoy, tiene que acceder a otros métodos. La guerra en Ucrania genera una incerteza nada beneficiosa, en la mayoría de los casos, para un sector inmobiliario que aún está renqueante tras la crisis del 2008. Que España, y concretamente la ciudad de Alicante y las localidades de la comarca de Alacantí, es una zona extremadamente solidaria, lo sabemos ya desde hace mucho tiempo. Son muchas las personas que se han volcado en dar apoyo a los refugiados in situ, es decir, enviando los materiales que se recogen en nuestras localidades hasta la frontera de los países limítrofes con Ucrania, donde se dan las situaciones más complicadas en cuanto a la llegada de refugiados. Se buscaba ropa, material sanitario y también alimentos no perecederos, que parece que sea una de las demandas que ya se ha cubierto. Lo que se pide ahora desde las fronteras son fondos monetarios para llevar adelante, entre otros, el transporte de esos refugiados hacia el resto de países de Europa. No obstante, en la ciudad de Alicante todos esos recursos, todas esas donaciones han sido canalizadas a través de 3 puntos que ha establecido el ayuntamiento. Son muchas toneladas que ya están precisamente y han llegado a la ciudad de la luz, donde se van a concentrar en principio, según estableció el Gobierno de España, los refugiados que lleguen aquí a tierras alicantinas. Este centro prácticamente abastecerá de esa cobertura a los refugiados que lleguen a todo el levante español, que contarán, eso sí, con un permiso de residencia y de trabajo durante un año para facilitarles la situación en una ciudad, como decíamos, que ha movilizado muchas toneladas de material en su ayuda. La solidaridad es una de las características de las localidades alicantinas cuando se produce algún hecho que requiere de ella. Con una guerra en marcha en el continente europeo y cientos de miles de desplazados por el conflicto, la solidaridad alicantina vuelve a ser necesaria. Además, la ciudad de Alicante ha sido seleccionada para albergar uno de los 3 centros de acogida de refugiados ucranianos de la comunidad. Para abastecerlos, el ayuntamiento ha habilitado hasta 3 puntos en los que se recoge material sanitario y de higiene, ropa y alimentos no perecederos. En Felicidad Sánchez, en el centro Gastón Castelló y el comunitario Entre Playas. Luego, por otro lado, desde la Concejalía de Inmigración se han habilitado 3 puntos de información. Las competencias en inmigración no son municipales. Aún así, el consistorio ha realizado un esfuerzo de coordinación entre concejalías a la espera del protocolo de acogida que activen Gobierno Central y Generalitat para la Ciudad de la Luz. Eso es competencia de estas administraciones. El ayuntamiento estará coordinado con estas administraciones para canalizar todos los recursos y atenderemos las urgencias con las que nos encontremos. En la capital de la Costa Blanca hay censados cerca de 2.300 ciudadanos originarios de Ucrania que esperan la llegada de sus familias. Pero no solo de lo que se recoge en nuestras localidades y llega a las fronteras con Ucrania es donde se manifiesta la solidaridad de esta comarca, de la comarca del Alacantí, porque también algunos cuerpos de seguridad, como por ejemplo los bomberos de la Diputación de Alicante, fletaron hasta 4 vehículos que hicieron viaje de ida y vuelta prácticamente hace nada, en este mismo pasado fin de semana, para llevar, por una parte, los suministros que habían recogido a esas fronteras con Ucrania, especialmente a la de Polonia o Rumanía, y, aprovechando el viaje de vuelta, traerse a muchas familias. Ya saben que los refugiados son en su inmensa mayoría mujeres, niños y ancianos, ya que los hombres tienen prohibido salir del país
en sus hombros, en sus manos, en sus piernas recae la defensa, que está siendo ardua, de sus tierras frente a un ejército ruso en principio muy superior, pero que tiene no tan clara como seguro tenían previsto al principio esta invasión militar. Los bomberos han sido un ejemplo de la solidaridad de nuestras comarcas. Hay muchas más, también hay iniciativas privadas que están activando formas de acoger a los refugiados de la guerra de Ucrania en casas que ya son propiedad de otras familias. El principal punto en contra es la integración, de aquí que se haya establecido ese punto de concentración en Ciudad de la Luz, donde van a llegar, entre otros, los refugiados que vemos en esta información. 9 bomberos de la Diputación de Alicante han llegado a la zona fronteriza con Polonia cargados de material humanitario. Durante la jornada de hoy han podido dejar todo este material en un centro logístico para su recogida, clasificación y distribución. La asociación Grupo Abril de Elda pues bueno, nos preparó una cantidad ingente de material, llenamos las furgonas y creo que todavía se quedó algo por allí, pero es que era de verdad, era una locura la cantidad de material que nos han preparado. Esta acción solidaria se ha desarrollado en coordinación con la Asociación de Ucranianos de Torrevieja y no solo ha tenido como misión llevar material humanitario, sino que podrán traer a 27 refugiados con vínculos familiares en la provincia. Desde la frontera que hemos dejado el material, hemos recogido los refugiados, vamos a llevarlos hasta Varsovia y en Varsovia es donde tenemos localizados los refugiados que tienen cerca de Torrevieja. Y entonces vamos a llegar allí y sabemos quiénes son. Tenemos nombres y apellidos de los refugiados estos y nos los llevamos para allá. La caravana humanitaria regresará en los próximos días a la provincia para distribuir a estos refugiados con sus familias. Y después de repasar cronológicamente todo lo que está dejando de sí aquí en la comarca del Alacantí el conflicto entre Rusia y Ucrania, vamos a abrir ya la puerta al análisis de la actualidad, como siempre, en clave periodística. Y hoy vamos a presentarles a nuestros dos periodistas invitados. Primero, Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. De nuevo, bienvenida al Radar. Muchísimas gracias, un placer volver a estar aquí. Ya sabes que el placer es nuestro, como siempre. Y por otra parte, tenemos también a Miquel Hernández, periodista del Español de Alicante. Miquel, primera vez que colaboras, en mi caso, conmigo como presentador, sé que ya has entrado alguna vez aquí en la tertulia, un placer tenerte con nosotros. Un placer estar aquí colaborando con vosotros, un placer coincidir de nuevo con Rosalía. Igualmente, Miquel. La verdad es que se agradece tener voces periodísticas. Ya sabéis que es un gremio que, por lo habitual, Rosalía, tú lo sabes bien, ha formado parte de tus discursos últimamente, está bastante castigado y quienes formamos parte de él lo sabemos mejor aún, así que un placer teneros a los dos. Vamos a entrar en materia. Ya sabéis que la actualidad no nos puede conducir a otros derroteros que no sean los relacionados con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se están ya prácticamente a punto de cumplir 3 semanas. ¿Qué balance hacéis de la situación? Rosalía, empezamos contigo. ¿Cómo veis cómo está transcurriendo? Pues lo veo con mucha pena y mucha tristeza, porque creo que está discurriendo de una manera absolutamente inconcebible, ¿no?, en estos tiempos. Pero si hablamos de tema periodístico, creo que es una guerra donde, bueno, una guerra, un conflicto, como queramos llamarlo, una invasión en la que tenemos más medios técnicos que nunca y yo creo que estamos peor informados que nunca. O sea que no sabemos realmente el número de muertos, ni de civiles ni de militares. Vemos que se destruyen determinados edificios y los vemos una y otra vez. Nos dicen por otro lado gente que está en el centro de Kiev que ahí no tienen bombardeos. La verdad es que es una guerra en la que la información está muy secada, mucha propaganda. En ese aspecto, pues periodísticamente creo que es una guerra en la que la desinformación es bastante evidente. Con lo cual, pues lo que tenemos, la seguridad es lo que vemos fuera de las fronteras, ¿no? Los refugiados, cómo se escapa la gente, cómo está malviviendo en determinados albergues o determinados centros que les ponen, pero en sí de la guerra y de cómo va exactamente, no sé si estamos del todo bien informados.
Hay un viejo dicho que se conoce en todas las guerras, Miquel, que la primera víctima de una guerra es la información, tal vez en esta con más razón aún, porque como decía Rosalía, hay más recursos que nunca para que cualquier ciudadano pueda transmitirnos qué es lo que está ocurriendo in situ, pero de ahí a la interpretación que se hace, incluyendo los medios de comunicación, y aquí estamos en Europa, que más o menos tenemos claro que la información pasa unos filtros periodísticos habituales, pero en Rusia la situación es bien diferente. Sí, me parece fantástico que Rosalía, como presidente también que es de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, haya tratado este tema. Nosotros, ha dado la casualidad de que este martes hemos publicado en El Español de Alicante una entrevista con el compañero Manuel Lorenzo Ramón y nos estaba contando precisamente sus palabras eran muy duras en lo que respecta a la posición de los medios de comunicación al respecto de esta guerra. Una de las cosas que estaba diciendo es que si Rusia impone esta ley por la cual el señor Vladimir Putin decide que si alguien da una información falsa, es decir, que no se adecua a lo que él considera correcto, te pueden caer 15 años de cárcel. Se van medios como la BBC, Radio Televisión Española o que leí hace poco un compañero, otro compañero nacional que estaba contando que ni siquiera cuando Franco aún no tenía relaciones con la URSS, estaba allí en Moscú una delegación. Ahora nadie se atreve a estar ahí para caer bajo las manos del señor presidente ruso. Pues el señor Lorenzo decía que estamos en una guerra de la propaganda. Y aparte de eso, como bien sabe Rosalía por desgracia y cualquiera que esté relacionado con la profesión, que estamos hablando de que enviar a alguien allí, o sea, es algo que se debería de pagar y en realidad, según las palabras de Manuel Lorenzo, no se está enviando a alguien, no se le está dando una cobertura. Si el señor periodista decide ir allí y corre su cuenta de riesgo, pues entonces los medios le compran las imágenes. Estoy hablando de Manuel Lorenzo Ramón, pero hay otros compañeros fotógrafos que han acudido ahí. Estoy pensando también en un compañero mío, Miguel Ángel Valero, que es de ASPE y que está también por la zona. Y es que la verdad es que sufres, o sea, es que no sé cómo tratarlo porque nosotros aquí estamos haciendo vida normal y estamos pensando en que van a volver los que han estado allí. Por ejemplo, vamos a tener un poco un viaje de hogueras que por fin reemprenden su marcha con algo activo como es el viaje que van a hacer a Zaragoza. Manuel Lorenzo tenía previsto ir allí, no sabe si va a poder estar porque no sabe qué es lo que te va a pasar. O sea, es terrible. Y aparte de eso, en lo que nosotros nos preocupamos, que es lo propio, la profesión y lo que hablamos, pero obviamente el drama de verdad lo están viviendo los ciudadanos de Ucrania que estaban allí y que están huyendo con lo que pueden y como estamos viendo, se les está recibiendo ahora en la provincia, que es uno de los 3 centros de gran acogida que ha marcado el gobierno de momento ahí. Ciudad de la Luz, lo último que estaba viendo ayer, está aún adecuándose, los van a recibir en el hospital de campaña. No sé cómo va a estar la situación allí. Yo tengo constancia de que ya hay refugiados de guerra ucranianos que están residiendo a día de hoy en hostales, en hoteles de aquí en la ciudad de Alicante. Imaginamos que hasta que se habilite esa infraestructura. De hecho, yo he tenido oportunidad de estar esta mañana allí en Ciudad de la Luz, luego comentaremos por qué tema, pero ya hay diferentes vehículos con matrículas ucranianas que me imagino ya estarán trabajando en poder acoger o por al menos en interesarse en cómo va a ser la situación de sus familiares, de sus amigos, de sus, al final, convecinos, ¿no?, de sus compatriotas. ¿Cómo veis el esfuerzo en cuanto a solidaridad, algo en lo que siempre Rosalía ha destacado la gente española, eso sí? Sí, la verdad es que ha habido un vuelque total de la población española para acoger y para ayudar a los ucranianos que están escapando de este horror que se le ha venido encima de un día para otro. Ahora que tenemos que pensar un poco que los que vengan tenemos que darle, pues, primero entenderlo, que tendremos que tener traductores de ucraniano a español para al menos entenderlo. Tenemos que tener previsto escolarizar, tener temas sanitarios, vivienda, una guerra que se puede alargar mucho tiempo. Yo creo que este impulso por ayudar y por estar cerca de ellos
hay que canalizarlo de una manera muy organizada, porque es que si no, esto va a ser una locura. Tantísima gente que venga, ¿dónde la metes mucho tiempo? O sea, que también habrá que ver qué viviendas hay, qué oportunidades les damos. Es que se nos viene encima a toda Europa, no lo digo por España, pero a toda Europa, con 3 millones de desplazados que se van a repartir por toda Europa, se nos viene un problema importante y yo creo que la organización, el control de qué autoridad hace cada cosa y qué gobierno hace cada cosa, tiene que ser fundamental y planificarla cuanto antes para que no nos pase lo de siempre, que al final pasa el tiempo y no se han hecho las cosas con cabeza y con previsión. Es el mayor éxodo por el momento y aún se prevé que haya más desplazados desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual da una idea de la dimensión que está cogiendo esta tragedia, de la cual, eso sí, Miquel, aún no sabemos el motivo concreto. Sabemos que con casi total probabilidad Putin y los oligarcas rusos estaban planeando esta operación desde hace mucho tiempo, pero no sabemos por qué lo justifica. Fernando, me estás haciendo unas preguntas ya de geopolítica atrevidas, pero a ver, por lo que sé, por lo que he leído a otros compañeros, porque tampoco quiero dirigirme ahora como un experto en la situación en Ucrania. Yo las cosas que sé ahí lo sé a través de los compañeros que me cuentan. Evidentemente, el señor Vladimir Putin tiene una ansia. Bueno, a ver, no sería correcto a lo mejor definir el ansia de expansión, pero la península de Crimea ya se la anexionó hace unos años y, por tanto, esa voluntad de mantener su país conectado con el Mar Negro es una cosa que esta invasión vino a demostrar que era lo que quería hacer. Ahora se sigue hablando de lo que es el enfrentamiento OTAN-Rusia, entendida como si fuera la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cuál es hasta dónde se podía llegar, que si la Unión Europea se expandió mucho por el este y anexionó, madre mía, no es la palabra tampoco, no estoy muy acertado, Nando, Tranquilo. Y la ampliación de la Unión Europea al incluir a países del este, esto preocupó a esto. Pero yo no sé hasta qué punto lo puedo debatir, digamos, con esa idea que tenemos, pero lo que sí sé es que el señor Putin ha demostrado que es un peligro para la paz en Europa. Y en el español, una de las cosas que está haciendo ahora, entre lo más leído, es qué tipo de salida se le va a dar. El viernes pasado estaba con Juan Eslava Galán, que acaba de publicar un libro, lo que llama la Enciclopedia de los Nazis, y decía que una de las claves para este escenario es que Putin pueda salir de este conflicto diciendo que al menos no ha perdido, para que así tenga sentido. No sé si esta va a ser la solución. Lo que sí sé, por lo que he leído también a otros analistas más expertos en la materia, es que se esperaba que fuera una guerra rápida y evidentemente se encontró una respuesta que no es así. Yo creo, también es una opinión personal, fundamentada, como dices tú, Miquel, en lo que vamos leyendo, conforme nos vamos informando a raíz del análisis de expertos, mucho más que nosotros, lógicamente. Nosotros estamos centrados aquí en la actualidad de Alicante, pero es que todo ahora mismo tiene que ver con este tema. Entre otros, por ejemplo, el aumento de los precios, que eso sí, nos afecta a todos y sobre todo, lo decía yo al principio de este espacio, Rosalía, a quienes menos tienen, que son quienes más van a tener que pagar por los mismos productos, y eso ya llega prácticamente a todos. Esto es una pescadilla que se muerde la cola, o sea que el tema es que si hay menos oferta el precio sube, eso es evidente, y sube de todo, aparte de la gasolina que para los transportistas o para cualquier agricultor, ganadero, pescadores, etcétera, supone un gasto que ya estamos viendo hasta qué punto llega, que es que ya hay barcos que no salen a faenar porque les salen más caro, o sea, pierden dinero con salir con el precio que le van a pagar el pescado. Ese pescado, cuando se coja, va a ser más caro y va a ser más caro para todos, desde el que tenga menos dinero al que tenga más. O sea, que esto es una pescadilla que se muerde la cola y que yo creo que vamos a estar todos metidos en esa vorágine. Pues a uno le afectará dentro de su economía de escala o lo que sea, pero que esto es una realidad que nos va a afectar, que nos está afectando a todos, eso es ya inevitable. Hoy decía
en la prensa el presidente de Mercadona, que han tenido que subir un 2% los precios el año pasado y ellos han reducido los beneficios un 6%, con lo cual desde Mercadona, que digamos que es una grandísima superficie con unos beneficios inmensos, pues de ahí vamos bajando todo en la escala que tengamos cada uno, pero esa es una realidad que la tenemos ya encima. O sea, no es decir que vamos a perder poder adquisitivo o lo que sea, es que eso ya es ya, o sea, ya lo tenemos encima. Y es un problema que, si me permitís, mis dos compañeros de programa, es que llegamos siempre tarde. O sea, estamos viendo que está subiendo el petróleo, que está subiendo la gasolina, está subiendo tal, tenemos una dependencia económica, energética muy grande. Y lo estamos viendo, pero luego nos llega el problema y ahora necesitamos tiempo para solucionarlo. ¿Y qué hacemos con la gente que ha perdido poder adquisitivo ya hoy? No es mañana ni pasado, hoy. Me da la impresión de que o no vemos los problemas o que hasta que no los tenemos ya encima, las autoridades no tienen esa rapidez, esa destreza para poder solucionar problemas de una manera rápida e inmediata. Miquel, no sé... Chao, madre mía. Muy bien, muy claro que te lo permitimos, Rosalía, por supuesto que te permitimos aquí mostrar lo que quieras, y me gustaría también que Miquel hablara respecto a esa valoración que hacías. No sé si la compartes o si llegamos siempre tarde, como decía, porque además esto ya pasó también con la pandemia, que es cierto, algo que nadie esperaba, pero también pasó. Comparto esa idea que contaba Rosalía precisamente, de que llegamos tarde y por dos lados. Con dos cosas además que hemos tratado también, como has dicho en español, y que aparecen en todos los medios. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Montaño, aspirante a presidente de la INECA por el Partido Popular, una de las cosas que estaba pidiendo en Twitter ahora era que se rebajaran la parte que marcan los impuestos en determinados bienes para conseguir que haya una reducción. Si tú estás previendo que lo que está viniendo es un desastre, y enlazo de nuevo con lo que decíamos antes del impacto de la guerra ruso-ucrania, Manuel Lorenzo, el compañero fotógrafo que te mencionaba antes, me está diciendo, para mí esto ya es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, en el sentido de que el impacto de una cosa que está sucediendo ahí está afectando a la economía global. Bueno, más allá de eso, estamos comentando lo de que igual las administraciones deberían tener en cuenta no solo las caídas, sino que hay que reducir esto. Pero yo creo que, al igual que comentaba antes, se preveía que la guerra iba a ser una cosa corta, como sucedió en su momento con la anexión de la península de Crimea, y esto tiene pinta de que puede encallarse, debería de plantearse una solución rápida. No sé si lo adecuado es que realmente se bajen los impuestos ya o no, pero que la gente lo está demandando, sí. Este fin de semana publicamos una cosa relacionada con lo que nos está viniendo. ¿Cuánta gente de empresas, porque no a nivel personal, que a nivel personal a lo mejor es un poco más complicado, se está planteando soluciones energéticas renovables, en plan de energía solar, que es lo que tenemos más fácil? Pues ahora, por ejemplo, hablábamos con los gimnasios, que los gimnasios es que se encontraban, y eso que no son grandes consumidores eléctricos, que no podían pagar la luz de la zona de aguas, la piscina climatizada o la pista de hielo, como podemos tener tres ejemplos aquí cerca. La Universidad de Alicante ya estaba explicando ayer también mi compañero Héctor Fernández, que tenía problemas también para asumir esa factura de la luz porque se le había duplicado. Los gimnasios me contaban hasta se les había cuadruplicado. Eso había hecho que estuvieran llamando, pero rápidamente, en plan, dame presupuesto para ver cómo hago la instalación solar y a ver si lo consigo. Pero como decía también Rosalía, es que estas soluciones sí que tienen que ser un ya. Una de las cosas que también hay que tener en cuenta cuando se habla de lo de la energía solar es que la inversión la tienes que hacer, con lo cual en un momento en el que estás viéndote más apretado, a que la gente se sitúe en el concepto de más apretado. Si tú estás pagando una factura de la luz en el que tienes que pedir que la mitad te la financien a 4 meses, imagínate cómo tiene que ser de apretado que va para ese sentido, como me explicaba el de la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas. Pues tienes que acometer también la inversión de hacer la instalación de placas solares, porque te digo que es complicado. Más en algunos sectores, siendo porque es el que he tocado recientemente, más cuando ya tenían problemas de financiación,
porque han pasado 2 años en los que ha tenido muchos problemas de clientela. Realmente creo que por las dos partes, tanto nosotros hay en soluciones que pensábamos que las podíamos dejar más adelante, las podíamos haber cometido ya para que no fuera tan, para que pudiéramos ahorrar en algunas cosas, y por otro lado, desde luego la administración creo que tiene que dar una respuesta clara y contundente, y esa respuesta no la estoy viendo. Hablaba ayer en una entrevista en La Sexta, si no me equivoco, el presidente del Gobierno, de rebajar impuestos, aunque pensaba que eso no es lo que más falta hace, sino establecer una especie de límites a los precios de la energía, que está en la base de todo este conflicto. Hablabas de lo que decía Manuel Lorenzo, también viejo conocido de aquí de esta casa, en cuanto a la Tercera Guerra Mundial, perdonad. Deseemos que no lleguemos a ese punto, porque si existe una Tercera Guerra Mundial con agresión, con acciones bélicas por parte de la OTAN y de otros países, yo creo que no habrá una Cuarta Guerra Mundial, o si lo hay, ya lo decía Einstein, será con piedras y palos, y eso es bastante más preocupante. Hay que medir muy bien todos los tempos, ¿verdad, Rosalía? Por supuesto que sí, la verdad es que está en una situación en la que la inmediatez de lo que nos está pasando y que viene sin que tengamos capacidad de reacción, la verdad es que es tremenda, tremenda, y por eso necesitamos respuestas más contundentes. El hecho de que esté el presidente del Gobierno diciendo que va a estudiar y va a tal, y quizás en 2 semanas se vea si se bajan los impuestos o no se bajan, pues hombre, una reacción muy inmediata no es, porque es que tenemos a los camioneros en la puerta que es que no pueden pagar la gasolina para salir a por las verduras, para llevarlas a los supermercados, etcétera. Entonces, yo creo que falta celeridad a la hora de tomar medidas que tienen que ser ya inmediatas. Además, por el tema que introducías, Miquel, me gustaría preguntarte, has hablado de las renovables, que puede ser una salida efectiva a esta dependencia energética que es crónica prácticamente en el viejo continente, al margen de que España sea el país que más reservas de gas tiene, por ejemplo, y que podría abastecer parte de la pérdida que han tenido otros países del centro de Europa. ¿Crees que eso puede ser uno de los puntos positivos que nos deje esta situación geopolítica? Mira, de igual manera que pensamos que, por desgracia, la pandemia, con los decenas de miles de muertos que hemos tenido, no es un motivo para preocuparnos, pero ha impulsado de una manera mucho más rápida de lo que nos esperábamos la digitalización necesaria para algunos sectores. Espero que lo único, bueno, no lo único bueno, pero espero que sí salga de esto un mayor interés por las renovables y que esas sean realmente efectivas. Estamos todos ahora mismo trabajando en esa, me refiero a todos, a los compañeros periodistas, hablando con toda la gente que maneja renovables para que expliquen cómo es la situación y cómo es la demanda. El verano pasado, recuerdo que esta situación ya me la comentaban empresas que están aquí en la provincia que trabajan en ese sentido y decían que la demanda se había disparado cuando precisamente la subida de la luz era fuerte y no habíamos llegado a lo que estamos sufriendo ahora. Pero una de las claves que están aportando y destacando todo, y que es lo que tenemos que ir viendo, es cómo va a ser la aportación de las baterías, que es la otra gran ayuda tecnológica, digamos, que va a impulsar este sector. Ahora mismo me estaban comentando que están recibiendo una fuerte subvención, creo que mencionaban hasta el 65% para la adquisición de ellas. Con la adquisición de baterías, la energía solar que se recoge durante el día se puede guardar para utilizarla durante la noche. E incluso si hay veces en que no te falla no tienes bastante luz, porque ahí puede pasarnos obviamente que no recoja la necesaria o que consumas más de lo que toca. Las baterías también pueden servir para cargarse durante la noche, que el precio de la electricidad es más barato, para empezar a utilizarse durante las primeras horas del día, que el tramo es de un precio mayor. Quería preguntaros una cuestión, quería lanzaros una cuestión a los dos, y es la última en la que abordamos el tema de la guerra, pasamos a otros temas que aún nos queda un poco de tertulia. Quería preguntaros, ¿cuándo veis que puede acabar este conflicto y de qué manera? Me refiero, ¿ganará Rusia? ¿Habrá más motivos para el imperialismo ruso en este caso? ¿Ganará Ucrania? ¿Saldrá Rusia rebotada? ¿El propio pueblo ruso dirá basta a Putin? ¿Cómo lo veis y cuándo? Es una pregunta para ambos. Empezamos por ti, Rosalía.
Pues mira, desde luego hacer una pregunta que tiene difícil respuesta. Yo, como Miquel, no soy en absoluto experta en conflictos internacionales ni nada, pero sí que he hablado con muchos expertos. Estuve el otro día en la charla que dieron tanto Margallo como Domènech Ruiz de Besa y estuvieron hablando precisamente de Ucrania. Y lo que tenían claro es que este es un problema de difícil solución, sobre todo si no se le da una salida a Putin, como decíamos antes, que parezca que, bueno, que no ha salido con las orejas gachas, sino que haya conseguido, bueno, salvarse un poco ante la opinión pública del pueblo ruso. En cualquier caso, ya es tarde para tantos ucranianos que han tenido que salir de sus casas y han visto destrozadas sus ciudades. ¿Cuánto durará? Pues yo creo que la presión internacional y también la posición que pueda tener China de ayudar o no a Rusia, pues hará que, en fin, pueda alargarse más o menos este conflicto. Pero día que pasa es una pérdida para los ucranianos y para el mundo, para nosotros, para la economía, para la recuperación que necesita el pueblo ucraniano, así que ya vamos tarde. Miquel, lo decía yo en estos términos porque hay sanciones a toda la economía rusa, se están incautando los fondos a nivel internacional, eso es una medida de presión, guerra económica, eso puede determinar el fin de alguna forma porque al final los fondos se agotan, no son ilimitados. Mira, me estás comentando esto y ahora mismo, abriendo la portada de nuestra web, está precisamente cómo reacciona China, y China está diciendo, China asegura que no es parte de la crisis y que no quiere verse afectada por las sanciones contra Rusia. Dice estar a favor de la paz, porque una de las cosas en las que está el mundo preocupado es ver cómo está reaccionando Rusia al respecto, porque de momento realmente ha intentado mantenerse de perfil para evitar temas. Una de las cosas que se decía es, una de las informaciones que ofrecía es que China iba a ofrecer ayuda militar. China ofrecía ayuda militar a Rusia. Creo que realmente la escalada por la que teníamos, que el conflicto sea mayor, sí que va a ser una cosa que debería preocuparnos aún mucho más a todos. No me atrevo a poner, Fernando. Lo veo complicado porque no sé cómo va a estar esta situación. No sé de verdad el señor Vladimir Putin cómo lo va a conseguir reaccionar, como comentaba antes, si Juan Galán comentaba si va a conseguirse encontrar una salida que sea digna para su país, de manera que total. Yo pensaba que igual que al principio de todo este conflicto, cuando empezó un miércoles, cuando estábamos todos atentos también al descalabro del PP y las noticias de lo de Casado y demás era lo que ocupaba nuestras portadas, pensaba que iba a tratarse de un conflicto rápido y de que iba a pasar como con la anexión de Crimea. Evidentemente, esta no es la situación 3 semanas después, así que no me atrevo a decir cuánto va a tardar. Lo que sí que está claro es que todos deseamos que sea durante el menor tiempo, que se alargue durante el menor tiempo posible este conflicto que tiene, ya hemos visto, hemos abordado aquí, múltiples variantes, múltiples afecciones en la vida de todos y cada uno de nosotros. Me quedo contigo, Miquel, porque sé que conoces bien uno de los temas que os voy a plantear ya fuera del tema de la guerra. Os decía, yo he estado hace unas horas en Ciudad de la Luz, allí hemos conocido una buena noticia, en principio, para la ciudad de Alicante, como es la recuperación de la posibilidad de traer actividad económica, la original, que estaba previsto a la ciudad de la Luz. Lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Me gustaría que hicieras un poco de pedagogía, Miquel, de dónde viene toda esta situación y qué es lo que va a permitir. Muy buenas, Hernando. Me haces preguntas de examen, pero la verdad es que esta la disfruto en particular, porque yo siempre creí que cuando llegó el proyecto de Ciudad de la Luz Alicante podía ser algo que podía funcionar de verdad. O sea, creo que aquella idea de Berlanga, de tener unos estudios, aunque no fueran en el lugar que él quería en principio, porque él apostaba más por Sagunto, porque estaba entre Valencia, podía estar más pegado al norte y demás, pero se abrió en Alicante, que yo creo que tenemos una ubicación privilegiada en este caso,
tanto por las condiciones climáticas de la ciudad en concreto como por los alrededores, porque realmente te permiten conseguir entornos muy diferentes. Véase el haber transformado varios pueblos de la provincia en Afganistán, ya me dirás. Creo que esto podía ser una cosa que funcionaba, pero como estaba diciendo el señor presidente Puig, por las razones X, en este caso, echando la culpa a la gestión anterior, no se hicieron las cosas bien y Bruselas impuso una multa enorme. Si no me equivoco ahora, estoy hablando de memoria, creo que son unos 300 millones Sí, el total está Bueno, en torno a unos incluso- 400 millones aproximadamente, el Sí. total del coste, tanto de construcción como de las sanciones por las expropiaciones, etcétera, en torno a los 400 millones. Se impuso una multa enorme, con lo cual tenía que pagarse y frenarse de inmediato todo el trabajo que se estaba haciendo, que yo creo que, a pesar de que hubo diferentes direcciones, con lo cual siempre hay jaleo para conseguir que un proyecto salga adelante, yo creo que se podía haber resuelto. Y se podía haber aprovechado, sobre todo, mucho mejor lo que ahora el señor Puig quiere que se consiga, que los estudios Ciudad de la Luz sean un centro donde se puedan grabar series. Bueno, que hay un interés por grabar producciones audiovisuales, ya sea en serie, ya sea en película, eso lo estamos viendo en la provincia de Alicante claramente. O sea, acabo de mencionar el tema de la peli de Guy Ritchie, que pertenece a Jake Gyllenhaal, con todas las historias que ha tenido de aquí, que si era en Afganistán, que si un actor se pegaba en un bar de Alicante y demás. Pero estábamos hace unos meses hablando también porque se cortaba el tráfico en las calles porque se estaba rodando una serie para Amazon. Los de Movistar están haciendo. O sea, durante la pandemia el interés por las producciones audiovisuales ha aumentado y sobre todo también gracias a las plataformas de televisiones de pago, sobre todo extranjeras, que son las que manejan unos mayores presupuestos. Esto nos ha sorprendido el señor Puig este martes diciendo que estas sanciones daban a su fin y que se podía retomar a partir del 1 de julio de este año la puesta en marcha de estas actividades, con lo cual Ciudad de la Luz volverá a ser lo que se suponía que era un espacio donde los periodistas fuéramos para ver estrellas, maestros de intérpretes, todos los técnicos, a ver cómo trabajaban o ver cómo presentaban sus películas. Espero que esto siga así porque creo que la capacidad se ha mantenido durante estos años, que no lo tenía yo tan claro que fuéramos a conseguir ese espacio bien conservado, pero la verdad es que ese interés sigue manteniéndose, con lo cual espero que siga adelante. Lo que sí que está claro, Rosalía, es que muchas localidades, entre ellas la ciudad de Alicante, hacen de la proliferación de grabaciones cinematográficas uno de los polos de atracción, de turismo y de riqueza también. Esto podría significar un pasito más en este sentido, no solo para Alicante, como decía aquí nuestro amigo Miguel, también hay otras localidades donde se están produciendo esas grabaciones, un acicate más para la economía provincial. Hombre, por supuesto que sí. Es evidente que cuando vienen a grabar a Alicante o a la provincia, a cualquier municipio, el gasto que hacen de hoteles, restauración, contratar gente de extra, etcétera, pues es un revulsivo para la zona donde vayan. Así que, por supuesto, que es importantísimo que puedan volver a abrirse estos estudios y, como decía Miguel, dedicarlo a lo que realmente se pensó en un principio. Y luego ya si se confirma, que parece ser que está el presupuesto ya adjudicado en la sede de Euronews en Alicante, pues yo creo que vamos a ser un polo de atracción muy, muy importante a la hora de la información, de la creación cinematográfica, distrito digital, o sea que yo creo que estamos abriendo un futuro muy esperanzador para la provincia y dedicándola no solo al turismo y al sol y playa tradicional, sino a otros sectores que tienen mucho futuro por delante. Para que veáis que no todo es negativo en los temas que os planteábamos para esta tertulia del radar, ¿eh? También nos gusta hablar cosas positivas, como puede ser esta en este caso. No tanto el tema del polvo en suspensión que vamos a tener durante toda esta semana, en la que además esperamos precipitaciones intensas, así que a tener cuidado, ¿verdad? Efectivamente así es, pero mira, yo también quería dar una buena noticia, y es que si alguien mañana por la tarde desea evitar esa lluvia o ese polvo amarillo o lo que quiera que sea y quiere escuchar un concierto de música,
La Sociedad de Conciertos de Alicante, por el 50 aniversario de su creación, ofrece mañana el concierto que tiene previsto a los periodistas. Bueno, lo hace a través de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, pero está dedicado a todos los periodistas, informadores, comunicadores y para los asistentes que quieran escuchar un concierto mañana. Así que animo a todos a que se resguarden de la lluvia en este concierto, y quien quiera asistir, que por favor se ponga en contacto con la Asociación de Periodistas y encantado invitaremos a los que podamos para asistir a este concierto. No lo descartamos, ¿verdad que no, Miquel? Hombre, por supuesto que no, porque la música es el papel que hace la sociedad de conciertos, creo que es una cosa que tenemos que destacar, que tenemos que aprovechar, porque es una de las grandes maravillas que tenemos a nivel cultural en la ciudad, y no andamos sobrados de recursos musicales como para ir disfrutando. Además que siempre trae a gente que es muy interesante, con lo cual creo que es una gran cita para aprovechar. Y para olvidar, es que necesito colarlo, Nando. Es que lo de la calima esta que nos ha venido y el cielo amarillo, es que ¿cuántos memes no habréis visto de que estamos en Marte? O sea, yo ayer me enviaron una foto de una oficina en la que se la veía perfectamente iluminada y se veía por fuera, la oficina estaba en Novelda, y se veía por fuera los campos, y eso parecía Marte, y la verdad es que me da la sensación de estar viviendo una película de ciencia ficción, aunque no de terror, como los otros. Sí, es extraño verlo todo así anaranjado, sobre todo ayer por la tarde, aquí estábamos en la redacción extrañados diciendo ¿qué pasa? ¿Qué se nos cae encima? Y es ese polvo en suspensión que tendremos durante unas cuantas jornadas acompañado de agua y que también supone riesgos para aquellas personas que están afectadas por enfermedades respiratorias, así que a todos ellos mucho cuidado. Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, y a nuestro compañero Miquel Hernández del Español de Alicante, un placer de haberos tenido ambos aquí, muchas gracias por colaborar y eso sí, nos vemos en futuras ocasiones. Rosalía ya lo sabe porque he cumplido esta amenaza muchas veces, pero ahora también contigo, Miquel. Es siempre un placer. Un placer, Nando, yo espero también poder estar con vosotros. Lo estarás, muchas gracias a ambos y hasta pronto. Hasta luego, buenas. Bien, ya han visto que hoy hemos dedicado más tiempo del que es habitual a analizar en clave periodística todos los puntos importantes de la actualidad aquí en la comarca del Alacantí. Teníamos previsto también otras entrevistas con sectores importantes que están protagonizando esa actualidad en estas jornadas, como es el del transporte. Finalmente, por cuestiones de agenda y por el mismo devenir, ya saben que tenemos una huelga en ciernes que no tiene un seguimiento total y tampoco por parte de las patronales. Precisamente con ellas queríamos hablar, vamos a intentarlo en futuras ediciones del Radar. Mientras tanto, quédense aquí en Alacantí Televisión, televisión de proximidad, todo lo que nos importa en las localidades de esta comarca, y recuerden que tienen a su completa disposición nuestra nueva aplicación para móvil, la pueden descargar para iOS y para Android, y ahí pueden encontrar toda la programación de Alacantí Televisión y también acceder a la programación en directo. Nosotros lo dejamos en este punto, hasta la próxima semana, en que nos veamos de nuevo aquí en el Radar para continuar entrando con más detalle en todo lo que tiene que ver con la actualidad. Hasta pronto, sean felices.